Pues yo que creí que ingenuamente, yo que creí que íbamos a tener versículos, como íbamos a hacer estudios por grupos de versículos. Definitivamente no estaba listo para un solo versículo el día de hoy. El día de hoy, Dios continúa sorprendiéndonos. Y hoy nada más vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 2, verso 8. ¿Por qué vamos a separar verso 8 y luego 9 y 10? Si no lo has leído, léelo. El verso 8 habla de la oración, pero habla eh, acerca de los hombres. Y el verso 9 y 10 habla acerca de las mujeres. Entonces, creo que es muy importante poder darnos el tiempo de poder estudiar el 8, porque hay una carga muy especial cuando se habla acerca de la oración y los hombres en la iglesia, o la oración, la adoración y la oración correcta en los hombres. Y, y está bien interesante. El contexto social también está muy bueno. Entonces, vamos a darle. Em, este, este versículo me ha hecho recordar muchas cosas importantes, pero sobre todo me ha hecho volver a ver los cimientos o volver a examinar el cimiento de mi postura y mi expresión visible de mi corazón en la iglesia y en la sociedad. Ahorita que lo vayamos viendo va a estar muy interesante porque eh, ya no sé con cuántas personas está compartido no es un podcast, este estudio, pero, pero si eres un hombre, entonces esto te va a caer como anillo al dedo. Y los de mañana, y mejor dicho, el de mañana, que habla acerca de las mujeres, también está muy bueno. No, es que he sido tratado de ser muy delicado con ese. Los hombres aguantan todo. No es cierto, no aguantamos nada. Pero bueno, vamos a leer el capítulo 2, verso 8 y comenzamos con las instrucciones. Lo tengo aquí enfrente y el verso dice, quiero, pues. De entrada Pablo dice, esto tiene que pasar. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Híjole, está, es, es un pedacito, pues, o sea, no manches. Pero vamos a desarmarlo. Pablo comienza duro, comienza hablando, tratando de establecer esta directriz, esta regla. Eh, y es que en los versículos anteriores hemos hablado acerca de la oración, de la transformación que sucede en nosotros cuando oramos por alguien, cuando removemos estos obstáculos en medio de nuestra oración y Dios. Y Pablo se va a la yugular en los hombres, dando una instrucción muy clara. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y entonces cuando dice quiero pues está haciendo, de entrada nos está diciendo que es muy importante que todo lo que hemos venido haciendo se junte aquí. La oración por todos, como lo vimos en los días anteriores. El deseo salvador de Dios, como lo vimos en los días anteriores. La oración, la oración por todos y el deseo salvador de Dios requieren una iglesia cuya vida espiritual sea coherente con el mensaje que proclama. Y entonces cuando hace este llamado, quiero pues, em, lo hemos visto a lo largo de los días anteriores, pero Pablo no se ha venido enfocando en estas formas externas de adoración. Se enfoca mucho en la actitud interna del corazón y de las personas que participan en ella. Em,
muestra esta parte donde la oración no es un acto nada más devocional. Eh, la manera en la que oramos y por quiénes oramos demuestra el estado espiritual de la comunidad en donde estamos y el estado espiritual de nuestra persona. Te voy a hacer consciente de algo. Pero la siguiente vez que escuches a alguien orar, hay mucha gente que ora y dice más en las palabras que no dice que las que sí dice. Y es a esto mismo a lo que Pablo se refiere de alguna manera, o se ha venido refiriendo los últimos días. Y es que cuando nosotros tomamos en cuenta este espacio de cómo oramos, por quién oramos y qué tipo de oración hacemos, en dónde está nuestro corazón cuando oramos, es muy visible. Esta expresión es bien visible. Y entonces cuando lo unimos como iglesia, el estado de la iglesia se vuelve muy visible. Em, Específicamente en los hombres, que es cuando habla en este versículo que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando Pablo habla acerca de que los hombres oren, no es una expresión de control. Eh, Pablo asigna eh, una responsabilidad espiritual directamente sobre los hombres. No se trata de control, no se trata de autoridad, no se trata de protagonismo. No es eso lo que Pablo está tratando de hacer cuando dice que los hombres oren. Se trata de concientizar al hombre de su involucramiento y su madurez en la vida espiritual de la iglesia. En este contexto en el que está planteada la carta, eh, era un contexto donde los hombres podían delegar su fe o vivirla eh, de una manera muy superficial. Y Pablo afirma que la madurez espiritual de alguna manera, bueno, no de alguna manera, Pablo afirma que la madurez espiritual involucra presencia, perdón, presencia, responsabilidad, eh, pero sobre todo un compromiso con Dios. Y esas cosas que la madurez espiritual implica cuando habla acerca de la oración de los hombres, em, son, son cosas que vienen de un involucramiento consciente y muy maduro. Es por eso que hace este espacio de que los hombres oren. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad espiritual directa sobre la iglesia. Y no se trata de darles un espacio, se trata de que asuman este lugar, esta, este espacio donde no van a delegar su fe, en donde no van a vivir su fe o su vida cristiana de una manera superficial. Y entonces Pablo recurre a estas partes, recurre a estos conceptos en donde habla que nuestra madurez espiritual depende de qué tan presente estamos, qué tanta responsabilidad tenemos, pero sobre todo nuestro compromiso con Dios. El liderazgo espiritual, el liderazgo bíblico no se impone, se modela. Y entonces es muy específico cuando habla de los hombres. ¿Por qué? Porque lo tienen que modelar. Em, Cuando hace muchos años, yo, bueno, pues hace muchos años cuando llegamos a la iglesia, mi esposa y yo, em, caramba, ya hace 13 años, o 12 o 13 años, cuando recién comenzó Iglesia para Todos, me acuerdo que yo tuve muchas conversaciones con Gerardo, muy buenas, con el pastor Gerardo Espejel, muy buenas conversaciones, pero yo recuerdo claramente que Gerardo tenía esta postura conmigo de alguien del modelado de la vida cristiana de un hombre que yo no había visto. Yo no vengo de una iglesia, no vengo de una familia cristiana, no conocí, o sea, conocí la iglesia de muy chico, pero era como, mis primos. Pero no era,
yo nunca fui partícipe, mi familia nunca iba a la iglesia, ni a la católica, entonces no había un espacio en donde mi, mi, m- mi persona como hombre estaba conectada a una espiritualidad. Y entonces para mí explorar la vida cristiana como hombre pues era totalmente nuevo. Como marido era completamente nuevo. Em, y entonces Gerardo estuvo muy de cerca conmigo y estoy seguro que ha estado muy de cerca con muchas personas. Pero yo recuerdo específicamente que él modelaba cosas para mí y lo sigue haciendo. Em, estilos de conversación, cómo abordar una crisis, una situación difícil, de qué manera le hablamos a las personas, cómo demostramos nuestro amor. Una de las cosas que más me ha impactado de lo que él me ha enseñado es algo que practico hasta la fecha y es algo que definitivamente todos debemos de tener muy, muy, muy en cuenta. Y es que em, tenía una manera muy chistosa de decirlo, muy, muy creativa de decirlo. Pero él hablaba que nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical con Dios, se manifestaba de una manera horizontal con el resto. Y es una manera muy elegante de hablar acerca de que lo que vivimos en secreto importa en lo público. Cuando Pablo habla acerca de modelar estas características para la iglesia, de eso habla. Habla acerca de que los hombres deben de orar para empezar dice que todos los hombres oren. Y después habla de que todos los hombres oren en todos los lugares. Está constantemente, y lo dije la vez pasada, lo dije ayer, está constantemente rompiendo estos obstáculos acerca de que la espiritualidad solamente se limita en los templos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Está rompiendo ese espacio en donde, es que el ser espiritual comienza el domingo en la iglesia, nada más a las 12 que comienza el servicio, o a la hora que comienza tu servicio, o que se limite a momentos específicos. La oración no solamente pertenece a este culto formal, pero debe de llevarse a cabo en la vida completa de nosotros, en la vida completa del creyente. Y cuando hablamos acerca de esto, debe de haber una coherencia, debe de haber un espacio que es coherente en nuestras vidas. Debemos de ser coherentes en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras relaciones. Y cuando habla acerca, en el versículo 8 de la ira, también habla acerca de los momentos de tensión. Em, la fe cristiana no se activa cuando comienza la reunión. No tenemos un switch en donde nomás ya estamos encendidos. Mi fe está al 100. No, nos acompaña en cada aspecto de nuestra vida. Y hay varias cosas que habla Pablo en este mugroso versículo que nada más es uno. Una de ellas habla acerca de las manos levantadas. Entonces empieza diciendo, esto es lo que va a suceder. Van a orar todos. Van a orar todos los hombres. Van a orar en todos los lugares. Van a levantar las manos. Em, comúnmente yo aprendí esto de mi amigo David. Em, cuando yo recién llegué a la iglesia, yo me acuerdo que David, pues había muchas cosas que yo no entendía, ¿no? Por ejemplo, yo no entendía la onda de las manos, ¿no? O sea, levantamos las manos, ¿por qué levantamos las manos? Y luego es bien cansado. En mi mente lógica, estos eran las razones por las que yo preguntaba qué onda con las manos, ¿no? Pero levantar las manos es una señal muy visible de tener una dependencia, de tener una rendición, una confianza en Dios. Y lo hacemos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos adorando. Tú puedes ver a el pastor Gerardo Espejel, puedes ver a otras personas que están cantando con las manos levantadas, tratando de alcanzar el cielo. Y me acuerdo que he escuchado esa frase en varias ocasiones, ¿no?
Levanta las manos como si estuvieras tratando de alcanzar el cielo. Eh, Sin embargo, Pablo no solamente habla acerca de levantar las manos, le agrega un pequeñísimo e importantísimo adjetivo a eso. Y es muy intencional en decir que sean manos santas. Cuando habla aquí de la santidad no habla acerca, y de hecho no se habla acerca de la santidad como perfección. Eh, Se habla acerca de una vida que constantemente está buscando alinearse con Dios. Que no practica deliberadamente las cosas que sabe que están mal, que no vive en una condición que eh, en una condición de contradicción constante. Eh, no la podemos pasar confesando, pero si decidimos vivir esta vida de contradicción constante, eh, Pablo es muy específico y nos habla acerca de que estos gestos que conocemos de adoración solo tienen valor cuando están respaldados por una vida íntegra. Eh, Suena bien, bueno, es que sí está bien duro eso, pero la realidad es que la adoración no depende de la postura del cuerpo, no depende de lo que yo levanto, qué tanto grito, qué tanto levanto las manos, qué tanto brinco, no depende de lo que yo externo nada más con mi cuerpo. Una verdadera adoración muestra la condición del corazón. Eh, y sí, una verdadera adoración tiene valor cuando está respaldado por una vida que constantemente busca alinearse con Dios. Ojo en esto. Cuando hablo de que tiene valor no significa que necesite ser perfecto para tener valor. Para nada. Uno de mis pasajes favoritos, favoritísimos, yo creo que hace poco platicaba con mi esposa, ayer o antier platicaba con mi esposa, y hablábamos acerca de unos amigos que conocemos. Y son personas bien lindas, bien hermosas, bien eh, genuinamente nobles, genuinamente generosos. eh, y los amamos muchísimo, amamos a su familia y estamos en constante contacto con ellos. Hemos cenado juntos, tenemos una vida cercana a ellos. Pero ellos no son cristianos. Ellos no conocen nada de esto. Bueno, conocen en el sentido de que han ido una vez, dos, tres veces a la iglesia, o sea, cositas muy básicas, ¿no? Pero no es como el cristiano confeso. No es el cuate que habla acerca de que, oh, esa es mi vida, depende de Dios completamente. No escuchas ese lenguaje en esas personas. Pero te aseguro que tienen más características cristianas que muchos cristianos que conozco. Y es esto. Tienen una vida íntegra. Están respaldados por una vida íntegra y tienen valor. Y hablábamos acerca, mi esposa y yo, acerca de la condición del corazón. Eh, y yo le comentaba, porque la pregunta fue muy específica, ¿no? Y me decía, este, ¿tú crees que si fallecen mañana se vayan a ir al cielo? Y son de esas preguntas que verdaderamente no tengo respuesta. Yo no sé. Yo no soy, yo no sé nada, o sea, yo no sé nada, yo no sé cómo está su vida, no lo sé. Pero in- inicialmente, cuando pensamos en si se van a ir al cielo, como cristianos muchas veces pensamos, híjole, ¿habrá orado por que Jesús viniera a su corazón y a su vida y lo declarara como su Señor y su Salvador? Porque es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Es que si no declaras que Jesús es tu Señor y tu Salvador, está bien, la Biblia lo dice. Sí, esa oración es muy válida. Pero tenemos maneras menos elegantes de profesar eso. Y una de ellas es cuando Jesús está en la cruz.
y tiene a dos personas a los lados. Y tiene a una persona que lo rechaza completamente y tiene a otra que le cree. Y no hay bautismo, no hay oración, no hay cierra los ojos y recibe el cielo. No hay nada de eso. Hay una postura y una condición del corazón y hay un reconocimiento. El ladrón reconoce quién está al lado de él. Y la postura de su corazón internamente que nadie más conoce, que nadie más ve, está alineada a eso. Y Jesús le responde lo más perro que te pudiera responder cualquier persona. Dios en cualquier momento. Y de cierto te digo que hoy estás ahí arriba conmigo. No manches. Manos levantadas. Manos santas que reflejan una vida alineada. No nomás manos levantadas. Pablo habla también de la ira, ¿no? Y cuando habla de la ira, déjame leerlo otra vez nada más porque quiero específicamente decirlo. Aquí lo tengo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Uf. Cuando Pablo habla acerca de sin ira ni contienda, em, cuando hablamos de la oración libre de no tener ira ni contienda, Pablo es muy directo que se debe de hacer de esta manera porque entiende que la ira retenida, todo lo que guardamos, todo lo que no procesamos, todo lo que justificamos espiritualmente, se convierte en un obstáculo real para que tengamos una comunión con Dios. Y podemos verlo de alguna manera, ¿no? Era lo que te decía hace ratito, cuando escuchamos a alguien orar, podemos ver muchas cosas en los silencios, podemos poner atención específicamente en las cosas que no se dicen. Porque cuando tenemos algo guardado en nuestro corazón, nuestra manera de orar cambia. Y cambia porque se distorsiona la manera en la que vemos a Dios y vemos a los demás. Cuando no estamos dispuestos a interceder por alguien más, mi oración cambia. Te comentaba hace un par de días, ¿no? O sea, si tú pones la oración primero porque es el punto de partida, en el momento en el que tú tienes algo en contra de alguien más y vas con Dios primero y luego regresas y ves a esa persona, tú eres diferente. Porque no estamos permitiendo que las cosas que guardamos distorsionen la manera en la que vemos a Dios y vemos a la gente. Nuestro corazón nos endurece y no es, no es este acto vacío nada más. Por el contrario, estamos obteniendo lo que verdaderamente produce la oración. Y mucho hemos, como humanos, yo lo he vivido un chorro de veces, pero mucho hemos creído que nuestras emociones, no son válidas, que debemos de orar de una manera perfecta, que debemos de liberar a las personas de una manera sin problemas. La realidad es que no. La realidad es que Dios no nos rechaza por que luchamos con nuestras emociones. Pero sí, definitivamente sí confronta en dónde está nuestro corazón cuando pretendemos adorarle sin enfrentar lo que está dentro de nosotros. Cuando hablamos acerca de este espíritu que no tenga ira, que no tenga contienda, hay muchas cosas que abarcan ese espacio, pero te lo puedo resumir en cuando tenemos discusiones que son motivadas por orgullo o porque queremos imponernos sobre algo o simplemente porque queremos tener la razón. Pablo advierte de alguna manera que esto siempre va a ser incompatible con la oración verdadera.
Y lo veíamos hace unos días, ¿no? Cuando hablamos acerca de la oración. Las cosas que seleccionamos, las cosas que decidimos decir, la manera en la que decidimos orar, puede que suene a una oración, pero no va a ser una oración verdadera, porque estamos negando cosas, eh, nos estamos negando cosas por ocultarlas. Y te pongo como un ejemplo. Estoy seguro que a lo mejor conoces algo o a lo mejor has escuchado de algo, pero yo conozco iglesias que son teológicamente correctas. Lo que se enseña es lo correcto, lo que viene en la Biblia. No está manipulado, no se le agregan palabras ni se le quitan palabras, los conceptos son los correctos, la manera en la que se explica es la correcta. Son iglesias teológicamente correctas, pero son espiritualmente ineficaces. ¿Por qué? Si una iglesia vive en constante rivalidad o constante división o competencia interna, que híjole, hay un chorro, hay muchísima competencia interna. La contienda rompe la comunión, rompe los testimonios, los enfría. Pero lo peor de todo es que bloquea lo que Dios desea hacer en ese lugar. La oración auténtica no busca ganar debates, ¿no? Cuando estamos... Híjole, te voy a contar algo chistoso, pero yo me acuerdo que hace un par de años, em, cada cierto tiempo, cada fin de semana, cada 15 días, una onda así, me gustaba ir a servir a un ministerio que estaba en la zona roja de Tijuana. Y el ministerio acoge a personas que están en situación de calle. Y en ese domingo, no miento, no es el domingo, era el sábado. Ese sábado eh, hacíamos como iglesia, pero como 5 veces en un ratito. Y tratábamos de meter a la mayor cantidad de personas que pudieran estar en esa primera, primera plática, primera conferencia, primera prédica, sermón, como le quieras llamar. Y y entonces había una persona que daba como el primer tema, ¿no? Y luego les dábamos de comer a todos, había alabanza, había una enseñanza, tratando de ayudar a que esas personas salieran adelante, tuvieran un poquito de esperanza y pudieran continuar. Y luego entraba el otro grupo, y entraban otros 50, otros 60. Por sábado yo creo que se habrán atendido unos 250, 300 personas en situación de calle. Y era un espacio de mucha dureza. Eh, porque le estás hablando de un Dios de esperanza y de amor a personas que no que ellos piensan que no lo ven, que ellos piensan que no está presente. Pero lo curioso es que podías escuchar en dónde estaba el corazón de cada quien en las oraciones que se hacían antes de comenzar. Porque no era yo nada más, había 25 personas. Y podías escuchar del corazón, podías escuchar en la oración el corazón de la persona. Cuando hablaba que la alabanza salga muy bien y que la prédica salga bien y que no se nos olvide nada. Y luego es como, no se trata de ti, rey. Tiro por viaje. Siempre escuchabas como algo más. Algo más que no pertenecía ahí.
Y luego sí venían como, porque éramos diferentes iglesias, ¿no? Entonces de repente llegaba una iglesia y luego compartíamos el mismo equipo, éramos dos iglesias, tres iglesias. Y de repente escuchabas estas oraciones súper elocuentes y yo, palabras que tenía años sin escucharlas, escuchabas ahí, y dices, creo que este no es el contexto para esto. Pero había constantemente este espacio en donde se rompía la comunión, donde el testimonio era lo último, pero constantemente nos saboteábamos y tratábamos de bloquear la obra de Dios, que no se trataba de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, de repente había rivalidad entre iglesias. ¿Por qué? Pues porque un pastor dijo algo de otra, porque aquel era novio de mujer de esta otra iglesia. Una adoración sin espíritu de contienda, nos marca Pablo a decir. El, el versículo nos habla de algo muy específico. Y a pesar de ser muy cortito, siento que tiene mucho tema, mucha carnita, ¿no? Pero Pablo nos enseña que la oración no puede separarse de nuestra vida diaria. No es algo que activamos el fin de semana, no es algo que tenemos un switch y prendemos y decimos, es que ahora estoy en modo espiritual. La adoración genuina requiere que los corazones eh, vivan un proceso constante de reconciliación, de emociones sanadas, um, y de relaciones cuidadas. ¿Por qué tan específico esto? Porque antes de levantar nuestras manos debemos de examinar nuestro corazón. Antes de orar públicamente, debemos de vivir coherentemente en privado. La oración no es un acto espiritual, o mejor dicho, la oración no solo es un acto espiritual. Mm, La oración es un reflejo de la vida que has decidido caminar. Eh, Cuando decidiste caminar en integridad, tu oración lo demuestra. Cuando decidiste soltar la ira, rechazar la contienda o el chisme y has decidido caminar y acercarte a Dios con un corazón alineado, tu oración es la muestra. No es nada más un acto espiritual, es una muestra de lo que estás viviendo. Te digo que este cuate nomás, o sea, describe un versículo y ya todas estas cosas salen. Híjole, el de mañana va a estar muy bueno también. Pero bueno, nos vemos mañana.